El corazón de las enseñanzas de Buda. Entrando en el corazón de Buda, tu sufrimiento y el mío son la condición básica para entrar en el corazón de Buda y para que Buda pueda entrar en nuestro corazón. Buda decía una y otra vez, solo enseño el sufrimiento y cómo transformarlo. El sufrimiento es el medio que Buda utilizó para liberarse y es también el medio por el cual podemos liberarnos. No hay que esperar hasta no tener nada de sufrimiento para tratar de ser feliz. Cuando un árbol del jardín se enferma debes cuidarlo, pero no pases por alto los árboles sanos. Si alguna vez experimentaste el hambre, sabes que un plato de dijo Buda, al haber identificado el sufrimiento, al haberlo comprendido, esclarecido sus causas, liberado de ellas, confirmado que el bienestar existe y alcanzado identificado la senda que conduce al bienestar, llegado al final de la senda y alcanzado la plena liberación, afirmo ante vosotros que soy una persona libre. En ese momento se puso en movimiento la rueda del Dharma, la senda de la comprensión y del amor. Esta enseñanza está documentada en el sermón sobre la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Este sutra se caracteriza por 3 puntos. A. El camino medio. Buda quería que sus amigos se liberaran de la idea de que la austeridad es la única práctica correcta, ya que si uno destruye su salud no le queda energía para realizar la senda. Claro que debe evitarse el otro extremo, dijo, refiriéndose a los excesos de los placeres sensoriales, como dejarse poseer por el deseo sexual, buscar la fama, comer en exceso, dormir demasiado y perseguir las posesiones. B. Las enseñanzas de las 4 nobles verdades. C. Hace referencia a colaborar activamente con el mundo. Las enseñanzas de Buda no son para huir de la vida, sino que nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo de la manera más profunda posible. Las 4 nobles verdades. Tras alcanzar el pleno y perfecto despertar, Buda tuvo que encontrar las palabras para poder compartir su visión. Ya había saboreado el agua, ahora tenía que descubrir recipientes como las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero que pudieran contenerla. 1. Sufrimiento. 2. Creación de sufrimiento. 3. Cesación de la creación de sufrimiento. 4. El noble óctuple sendero. A. La visión correcta. B. El pensamiento correcto. C. La atención correcta. D. El habla correcta. E. La acción correcta. F. La diligencia correcta. G. La concentración correcta. H. El medio de vida correcto. La primera noble verdad es el sufrimiento. La felicidad es dulce pero el sufrimiento es amargo. Todos sufrimos en alguna medida, tenemos en el cuerpo y en la mente algún que otro malestar. Debemos reconocer y aceptar la presencia de este sufrimiento y sentirlo. La segunda noble verdad es el origen, las raíces, la naturaleza, la creación o el surgimiento del sufrimiento. Necesitamos observar el sufrimiento para ver cómo se forma, reconocer e identificar qué alimentos espirituales y materiales hemos ingerido que nos están causando sufrimiento. La tercera noble verdad es dejar de crear sufrimiento evitando hacer todo aquello que nos lo causa. Con esta verdad Buda nos enseña que es posible la curación. La cuarta noble verdad es la senda que conduce a abstenernos de aquello que nos provoca sufrimiento. Esta es la senda que más necesitamos y es el noble óctuple sendero. Comprender las enseñanzas de Buda habitualmente cuando escuchamos o leemos algo nuevo lo comparamos con nuestras ideas. Si es afín a nuestra manera de pensar lo aceptamos, si no, lo tachamos de incorrecto. Así no aprendemos nada. Cuando escuchamos una charla sobre el Dharma o estudiamos un sutra debemos permanecer abiertos de corazón y mente, así la lluvia del Dharma penetrará en el suelo de nuestra conciencia. Un maestro no puede darte la verdad. La verdad ya está en tu interior. Aprender es descubrir lo que ya sabes. Solo necesitas abrir el cuerpo, la mente y el corazón para que sus enseñanzas penetren hasta tus propias semillas de comprensión e iluminación, ellas harán el resto del trabajo.
Al existir distintas corrientes de enseñanzas budistas, debemos leer y comparar los distintos sermones para detectar cuáles son más sólidos y positivos para nuestra práctica. Como todas las tradiciones, el budismo necesita renovarse regularmente para poder seguir vivo y crecer. Desde los tiempos de Buda, los budistas han continuado abriendo nuevas puertas del Dharma para expresar y compartir las enseñanzas. Un sutra o una charla sobre el Dharma no son una percepción interior en sí mismas. Es una forma de presentar esa percepción por medio de palabras y conceptos. Si te quedas atrapado en las palabras y las ideas presentadas por Buda, te perderás la realidad. Dijo Buda, mis enseñanzas son como un dedo apuntando a la luna. No confundas el dedo con la luna. Después de leer un sutra debemos sentirnos más livianos, no más pesados. Las enseñanzas budistas están para despertar nuestro verdadero yo, y no para añadir más material a nuestro cúmulo de conocimientos. Como un factor común entre los hombres de hoy es la curiosidad mal dirigida, quieren saberlo todo y estar bien informados pero nada más. Utilizan el conocimiento para acumularlo y no para crecer. ¿Acaso todo es fuente de sufrimiento? La teoría de las 3 clases de sufrimiento es un intento de demostrar que todo lo que existe en la tierra causa sufrimiento. Pero no es una enseñanza de Buda. Según esta teoría, la primera clase de sufrimiento es el sufrimiento del sufrimiento. Es el sufrimiento relacionado con las sensaciones desagradables como un dolor de muela, perder los estribos o sentir mucho frío. La segunda es el sufrimiento de las cosas compuestas. Todo cuanto se reúne, un día se separará, por lo tanto, todas las cosas compuestas se describen como sufrimiento. Pero si crees que todo lo compuesto causa sufrimiento, ¿cómo puedes alegrarte? La tercera clase es el sufrimiento relacionado con el cambio. Puede que nuestro hígado ahora esté sano, pero al envejecer nos hará sufrir. Según esta teoría, celebrar la alegría no tiene ningún sentido, porque tarde o temprano se transformará en sufrimiento. La alegría es una ilusión, solo el sufrimiento es real. Pero, repetir una frase como la vida es sufrimiento puede que te ayude a darte cuenta cuando estás a punto de apegarte a algo, pero no puede ayudarte a comprender la verdadera naturaleza del sufrimiento ni revelarte la senda que Buda nos mostró. Buda pretende que reconozcamos el sufrimiento cuando está presente y que reconozcamos la alegría cuando aquel esté ausente. Si creemos que algo es permanente o tiene un yo, quizás suframos al descubrir que es impermanente y carece de un yo separado. Las enseñanzas de Buda llevan los 3 sellos del Dharma, el sufrimiento, la yoidad y la impermanencia. La impermanencia y la yoidad son universales, son una característica de todas las cosas. Pero el sufrimiento no. Cuando nos apegamos a algo, no es ese algo lo que nos hace sufrir, sino nuestro apego. La alegría la podemos hallar en el nirvana, la alegría que surge de la extinción de todas nuestras ideas y conceptos. Para mí es mucho más fácil imaginar un estado en el que no existan los obstáculos creados por los conceptos que verlo todo como sufrimiento. Así, el nirvana se agrega entre los sellos del Dharma. Espero que los que practiquen empiecen a aceptar la enseñanza que nos muestra que todas las cosas llevan la marca de la impermanencia, de la yoidad y del nirvana como los 3 sellos, y que no se esfuercen en demostrar que todo es sufrimiento. El deseo no es la única aflicción capaz de causarnos sufrimiento. La ira, la ignorancia, la desconfianza, la arrogancia y las visiones erróneas pueden también causar dolor y sufrimiento. La ignorancia, que origina las percepciones erróneas, es responsable de gran parte de nuestro dolor. Buda, además de la verdad del sufrimiento, enseñó la verdad de ver felizmente las cosas tal cual como son. Para tener éxito en la práctica debemos dejar de intentar demostrar que todo es fuente de sufrimiento, debemos dejar de intentar demostrar nada. Si comprendemos la verdad del sufrimiento al ser conscientes de él, seremos capaces de reconocer e identificar nuestro sufrimiento en concreto,
sus causas específicas, y la forma de disolverlas y poner fin a nuestro sufrimiento. Detener, serenar, descansar y curar. La observación profunda nos proporciona la clara visión y nos libera del sufrimiento y las aflicciones. Pero sin detenernos no podemos tener una clara visión. Muchas veces la energía de nuestros hábitos nos arrastra sin que podamos hacer nada por evitarlo y no sabemos dónde nos lleva. Siempre estamos corriendo, se ha convertido en una costumbre. Estamos en guerra con nosotros mismos y podemos iniciar fácilmente una guerra contra los demás. Debemos aprender el arte de detenernos, de impedir que nuestros pensamientos, la energía de nuestros hábitos, nuestra falta de atención y las fuertes emociones nos sigan dominando. ¿Cómo detener el miedo, la desesperación, la ira y el deseo que sentimos? Podemos lograrlo haciendo la práctica de respirar, andar y sonreír conscientemente, observándolo todo a fondo para poder comprenderlo. Cuando somos conscientes y vivimos profundamente el momento presente, los frutos son siempre la comprensión, la aceptación, el amor y el deseo de aliviar el sufrimiento y proporcionar alegría. Pero la energía de nuestros hábitos es a menudo más fuerte que nuestra voluntad. Decimos y hacemos cosas que no deseamos, y más tarde nos arrepentimos. Nos causamos sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. Nos prometemos no volverlo a hacer, pero reincidimos nuevamente. Necesitamos la energía de la plena conciencia para reconocer y estar atentos a la energía de nuestros hábitos en el momento en que se manifiesta. La conciencia nos permitirá evitar que los hábitos nos dominen. Bebemos una taza de té pero no somos conscientes de que la estamos bebiendo. Nos sentamos junto a la persona que amamos pero olvidamos que está allí. En vez de vivir el momento estamos en otro sitio, pensando en el pasado o en el futuro. Debemos iluminar con la luz de la conciencia todo cuanto hagamos para que la oscuridad que provoca la falta de atención desaparezca. La primera función de la meditación es detener. La segunda función de la meditación es serenar. Cuando experimentamos una fuerte emoción, sabemos que puede ser peligroso actuar, pero no tenemos la fuerza ni la claridad suficientes para evitar hacerlo. Debemos aprender el arte de inspirar y expirar serenando nuestras emociones. Debemos ser sólidos y estables como un roble, a cual la tormenta no puede llevarlo de un lado al otro. Buda enseñó muchas técnicas para serenar el cuerpo y la mente y observarlos profundamente. Se resumen en 5 etapas. 1. Reconocer si estamos enojados. 2. Aceptamos lo que sentimos. 3. Abrazar nuestra ira con la conciencia. 4. Observar profundamente, una vez que nos calmamos, qué es lo que provocó nuestra ira. 5. Obtener una clara visión de las causas y condiciones primarias y secundarias que ocasionaron nuestra ira. La tercera función de la meditación es descansar. Cuando meditamos sentados debemos sumergirnos de forma natural hasta el fondo de nuestra postura de meditación, descansando sin ningún esfuerzo. Debemos aprender el arte de descansar dejando que el cuerpo y la mente se relajen. Si tenemos heridas en el cuerpo o en la mente, debemos descansar para que puedan curarse. La meditación no tiene que ser una ardua labor. Deja que tu cuerpo y tu mente descansen, no luches, no hay necesidad de alcanzar nada. Buda dijo, mi Dharma es la práctica de la no práctica. Practica de modo que no te canse, de una forma que dé a tu cuerpo, a tus emociones y a tu conciencia una oportunidad para descansar. Al decir practica de modo que no te canse se refiere a toda actividad que realicemos, no solo al acto de meditar. Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen la oportunidad de curarse a sí mismos si les permitimos descansar. Detenerse, serenarse y descansar son las condiciones previas para la curación. Si no logramos detenernos, el curso de nuestra destrucción seguirá en marcha. Percibir nuestro sufrimiento. La rueda del Dharma se puso en movimiento 12 veces, 3 por cada una de las 4 nobles verdades. Para comprenderlas, no solo intelectualmente sino basándose en la propia experiencia,
debemos practicar las 12 puestas en movimiento de la rueda. 4 nobles verdades. 1. Sufrimiento. A. Reconocer, esto es sufrimiento. B. Alentar, el sufrimiento debe ser comprendido. C. Comprender, el sufrimiento es comprendido. 2. La aparición del sufrimiento. A. Reconocer, existe un innoble camino que ha conducido al sufrimiento. B. Alentar, existe un innoble camino que debe ser comprendido. C. Comprender, este innoble camino es comprendido. 3. La cesación del sufrimiento. A. Reconocer, el bienestar es posible. B. Alentar, el bienestar debería poder alcanzarse. C. Comprender, el bienestar es alcanzado. ¿Cómo surge el bienestar? A. Reconocer, existe un noble sendero que conduce al bienestar. B. Alentar, este noble sendero debe ser vivido. C. Comprender, este noble sendero ha sido vivido. La primera puesta en movimiento de la primera noble verdad se denomina reconocer. Nos percatamos de que hay algo que va mal, pero no somos capaces de decir qué es exactamente. Intentamos negar nuestro sufrimiento, pero persiste. Sufrir sin saber que estamos sufriendo es una carga muy pesada. En primer lugar debemos reconocer que estamos sufriendo y después determinar si la causa es física, fisiológica o psicológica. Las heridas de nuestro corazón se convierten en el objeto de nuestra meditación. Nuestro sufrimiento es parte de nosotros y debemos tratarlo con bondad y sin violencia, reconociéndolo, aceptándolo e identificándolo. La segunda puesta en marcha de la rueda se denomina alentar. Se trata de observar a fondo el dolor y comprender su verdadera naturaleza, es decir, sus causas. Practicamos la meditación sentados y andando, pedimos guía y apoyo a nuestros amigos y, en caso de tener alguno, a nuestro maestro. La tercera puesta en movimiento de la rueda se denomina comprender. Se trata de recoger los frutos de los esfuerzos realizados en la segunda etapa. He llegado a comprender mi sufrimiento. Ahora podemos llamarlo por su nombre e identificar todas sus características. Esto ya nos proporcionará una felicidad y alegría sin retrocesos. Pero aunque hayamos logrado diagnosticar nuestra dolencia, durante cierto tiempo seguimos creándonos sufrimiento. Añadimos gasolina al fuego a través de nuestras palabras, pensamientos y acciones, a veces, sin darnos cuenta. La primera puesta en movimiento de la segunda noble verdad es reconocer que seguimos creando sufrimiento. Buda dijo: cuando se ha creado algo, debemos aceptar su presencia y observar a fondo su naturaleza. De ese modo descubriremos qué clase de alimentos han contribuido a que se originase y lo han seguido alimentando. Después enumeró 4 clases de alimentos que pueden conducirnos a la felicidad o al sufrimiento. 1. La comida que ingerimos. 2. Las impresiones sensoriales. 3. La intención. 4. La consciencia. Lo que ingerimos o bebemos puede producirnos sufrimiento mental o físico. Debemos distinguir lo que es sano y lo que es perjudicial. Debemos practicar la visión correcta al comprar, cocinar y comer. Cuando fumamos, bebemos o consumimos toxinas, nos estamos comiendo a nuestros propios pulmones, hígado y corazón. Es necesario estar sanos y fuertes. Debemos comer de manera que preserve el bienestar colectivo. Fumar es un claro ejemplo de consumo perjudicial para el fumador y para quienes lo rodean. Minimice nuestro sufrimiento y el de otras especies y permita que la tierra siga siendo una fuente de vida para todos. La segunda clase de alimentos son las impresiones sensoriales. Nuestros 6 órganos sensoriales están en continuo contacto con los objetos de los sentidos y estos contactos se convierten en alimento para nuestra consciencia. Los anuncios que estimulan nuestra ansia de posesión, sexo y comida pueden ser tóxicos. Si después de leer el periódico, escuchar las noticias o entablar una conversación, nos sentimos ansiosos o agotados, sabremos que hemos estado en contacto con toxinas.
Estamos expuestos a colores, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles e ideas que son tóxicos y roban el bienestar del cuerpo y la consciencia. Cuando sientes desesperación, miedo o depresión puede ser porque hayas ingerido demasiadas toxinas a través de las impresiones sensoriales. Podemos ser destruidos por los medios de comunicación. Siendo conscientes sabremos con qué cosas debemos permanecer en contacto y cuáles evitar. La consciencia es quien protegerá cada una de las puertas de nuestros sentidos para protegernos. Ingiere solo lo que tengas la certeza de que es seguro. Debemos reunirnos como individuos, familias, ciudades y naciones para discutir las estrategias para protegernos y sobrevivir. Para salir de la situación en la que estamos debemos realizar colectivamente la práctica de ser conscientes. La tercera clase de alimento es la volición, intención o voluntad, el deseo que hay en nosotros de obtener lo que deseamos. La volición es la base de todas nuestras acciones. Todo el mundo desea ser feliz, y en nosotros hay una fuerte energía que nos impulsa hacia lo que creemos que nos hará felices. Pero podemos sufrir mucho a causa de ello. Debemos comprender que la posición social, la venganza, la riqueza, la fama o las posesiones suelen ser más bien obstáculos para nuestra felicidad. Debemos cultivar el deseo de liberarnos de esas cosas para poder disfrutar de las maravillas de la vida que tenemos siempre a nuestra disposición, el cielo azul, los árboles y nuestros hijos. Después de meditar sentados y andando, y observando conscientemente durante 3 o 6 meses, surgirá en nosotros una profunda visión de la realidad, y la capacidad de estar ahí disfrutando de la vida en el momento presente nos liberará de todos los impulsos y nos producirá una verdadera felicidad. Buda decía siempre intentamos acumular más y más, y creemos que las posesiones son esenciales para nuestra existencia. Pero en realidad quizás sean solo obstáculos que nos impiden ser felices. Deja tus posesiones y sé una persona libre. Deja que se marchen para poder ser realmente feliz. Buda nos aconseja observar la naturaleza de nuestra volición para ver si nos arrastra en la dirección de la liberación, la paz y la compasión, o en la dirección del sufrimiento y la infelicidad. La cuarta clase de alimento es la consciencia. Esta se compone de todas las semillas sembradas por nuestras acciones pasadas y las de nuestra familia y sociedad. Cada día nuestros pensamientos, palabras y acciones fluyen en el mar de nuestra consciencia creando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro mundo. Podemos alimentar nuestra consciencia practicando los 4 inconmensurables estados de la mente, el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. O podemos alimentarla a base de codicia, odio, ignorancia, desconfianza y orgullo. Nuestra consciencia está alimentándose continuamente y lo que consume se convierte en la sustancia de nuestra vida. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con los alimentos que ingerimos. Observar a fondo requiere valor. Si mientras meditamos vemos con claridad un síntoma de sufrimiento, luego nos preguntamos: ¿qué clase de alimentos he estado ingiriendo que han alimentado este sufrimiento? Utiliza la energía de la consciencia durante todo el día para estar plenamente presente. Mientras seas consciente del sufrimiento podrás afrontar la dificultad. La práctica no implica usar solo tu propia consciencia, concentración y sabiduría, puedes también beneficiarte de los amigos que recorren la misma senda, y de tu maestro. Hay cosas que incluso un niño puede ver pero que nosotros somos incapaces de percibir porque hemos quedado aprisionados en nuestras ideas. El mero hecho de ver las causas de tu sufrimiento aligera ya tu carga. Hablar con tus amigos de tu sufrimiento puede ayudarte a ver con más claridad. Cuando somos capaces de identificar nuestro sufrimiento y ver sus causas tendremos más paz y alegría y ya nos encontraremos en la senda de la liberación. La segunda etapa de la segunda noble verdad es, luego de ver que la verdadera felicidad es posible si dejamos de ingerir los alimentos que nos producen sufrimiento, alentarnos a poner fin a esas causas de sufrimiento.
tomar la firme decisión de no seguir comportándonos del mismo modo, y para esto nos hace falta la energía de la plena consciencia. Hay muchas prácticas que pueden ayudarnos a afrontar nuestro sufrimiento, incluyendo el andar, el respirar, meditar, comer, observar y escuchar conscientemente. Un paso realizado con plena conciencia puede llevarnos a comprender profundamente la belleza y la alegría que nos rodea. En la tercera puesta en movimiento de la rueda de la segunda noble verdad, luego de habernos hecho la promesa, dejamos de ingerir los alimentos que nos crean sufrimiento. Algunos creen que para dejar de sufrir deben silenciarlo todo, el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia, pero no es correcto. Al alcanzar esta etapa, nos sentimos más livianos y libres y todo lo que hacemos es afín a los ejercicios de concienciación como a lo que nos propusimos, y no realizaremos nada que pueda perjudicarnos a nosotros o a los demás. Esta etapa no es algo que puedas imitar, debes alcanzarla en tu interior. En esta etapa solo has de ser tú mismo ya que no harás nada que vaya en contra de los preceptos. Las formas no serán 12 importantes. Aquí se refiere a que aunque hicieras algo que en apariencia va en contra de los preceptos, no te afectaría, porque has alcanzado un estado tan elevado que puedes hacer lo que quieras sin intoxicarte. De ahí la frase las formas no importan, pero, cuidado. Primero debes obtener una genuina visión interior, una genuina libertad. Al alertarnos nos está diciendo que hasta que no logremos la genuina visión debemos brindarle considerable importancia a nuestros actos y las formas.